Libre comercio versus proteccionismo. Uf, qué temazo. Es como el gran debate económico que nunca termina, ¿no? ¿Abrimos las fronteras de par en par o, mejor, protegemos lo nuestro? Bueno, para entender qué hay realmente en juego aquí, vamos a meternos de lleno en uno de los experimentos comerciales más, digamos, polémicos de la historia. Van a escuchar un gigantesco sonido de succión, de empleos siendo arrancados de este país. ¡Qué frase! Con estas palabras, el candidato presidencial Ross Perot, pues le puso voz al miedo de millones de personas. Un miedo terrible ante un acuerdo comercial que en serio prometía cambiarlo todo. Todas las reglas del juego en Norteamérica. Y ese acuerdo del que hablaba era nada más y nada menos que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el famoso Telecán, que arrancó allá por 1994. Miren, esto no fue cualquier cosa, ¿eh? Creó una zona de libre comercio gigantesca entre Estados Unidos, Canadá y México. Se convirtió de la noche a la mañana en uno de los experimentos económicos más radicales que hemos visto. Y claro, las expectativas, estaban por los cielos y totalmente divididas. ¿Era blanco o negro? Por un lado, los que lo apoyaban soñaban con una explosión de comercio, con que la economía de México se modernizara y hasta, fíjense, con que bajara la inmigración ilegal. Pero por el otro lado estaban los críticos, y ellos veían una película de terror, la destrucción total de los empleos de manufactura en Estados Unidos, con empresas haciendo las maletas y yéndose a México por mano de obra más barata. De ahí venía ese sonido de succión. Entonces, con tanto en juego, la pregunta es obvia, ¿no? ¿Quién tenía razón? ¿Pasó lo bueno o pasó lo malo? Bueno, pasaron 10 años y los datos contaron una historia muy, muy diferente. A ver, el comercio entre los tres países se triplicó. El ingreso per cápita en México subió un 24%. La economía mexicana pasó de ser la número 15 del mundo a la número 9. ¿Y qué pasó con los empleos en Estados Unidos? El famoso sonido, pues nada que ver. De hecho, el empleo creció de 120 millones a más de 150 millones. La catástrofe que todos esperaban, pues simplemente no ocurrió. Y esto nos enseña algo, que el comercio es muchísimo más complejo que un eslogan pegadizo. Ok, lo que pasó con el TLCAN nos hace retroceder un paso y preguntarnos algo todavía más básico. A ver, ¿por qué comerciamos? ¿Por qué los países intercambian cosas entre sí? ¿Cuál es la lógica detrás de todo esto? Miren, en el fondo todo se basa en una idea súper simple. Cualquier intercambio que se hace por voluntad propia beneficia a las dos partes, tanto al que compra como al que vende. Piénsenlo, si no fuera así, pues nadie haría el intercambio, ¿verdad? A ver, un ejemplo de lo más sencillo para que quede claro. Un profesor tiene una barra de chocolate y la vende por $1. Un estudiante se la compra. ¿Por qué funciona esto? Porque para el estudiante ese chocolate vale más que el dólar que tiene en el bolsillo. Y para el profesor, ese dólar vale más que quedarse con el chocolate. Al final del día, los dos salieron ganando. Están más contentos que antes. Esa, así de simple, es la magia del comercio. Ok, el ejemplo del chocolate tiene sentido. Pero, a ver, ¿qué pasa si llevamos esto a nivel de países? ¿Y si hay un país que es mejor produciendo todo? O sea, es más eficiente en todo. ¿No le convendría simplemente hacer todo por su cuenta y olvidarse de comerciar? Ah, excelente pregunta. Y aquí es donde entra un concepto que es clave para entender todo esto. La ventaja comparativa. Ojo, que no se trata de quién es el mejor en algo, no. La clave es quién sacrifica menos para producirlo. Y ese sacrificio es lo que en economía se conoce como el costo de oportunidad. Quédense con esa idea, costo de oportunidad. Va otro ejemplo para que esto quede súper claro. Imaginen a la mejor cirujana del mundo. Es una genia en el quirófano. Y resulta que también es la persona que teclea más rápido en toda la ciudad. Es mejor en las dos cosas. La pregunta es, ¿debería ella misma llevar su agenda y contestar correos? Claro que no. ¿Por qué? Porque cada minuto que pasa tecleando es un minuto que no está operando, que no está salvando vidas, que es donde genera muchísimo más valor. Su costo de oportunidad de teclear es altísimo. Le conviene 1000 veces más contratar a una secretaria que se especialice en eso para ella poder especializarse en lo suyo. Al final, las dos ganan más y son más productivas. Bueno, esa mismísima lógica se aplica a los países. Toda esta lógica parece bastante sólida, ¿no?
Y sin embargo, la idea de restringir el comercio, lo que llamamos proteccionismo, sigue teniendo muchísima fuerza. Entonces, ¿por qué? ¿Cuáles son los argumentos detrás de esta idea? Básicamente, casi todos los argumentos giran en torno a tres ideas principales. La primera es la de proteger a las industrias nacientes, o sea, ayudar a las empresas nuevas de un país para que no las aplaste la competencia de afuera. La segunda es la de la seguridad nacional, que dice que hay que asegurarse de poder producir cosas vitales, como medicinas o armas, por si hay una guerra o una crisis. Y la tercera, que es probablemente la que más se escucha, es la de salvar empleos, proteger los trabajos locales de la competencia de países donde la mano de obra es más barata. Y la verdad es que estos argumentos suenan bastante razonables, ¿o no? El problema, según muchos economistas, es que a menudo esconden costos que no se ven a simple vista, pero que terminan afectando a toda la economía. Vamos a ver cuáles son esos costos ocultos. Hay un libro muy famoso, La economía en una lección, de Henry Hazlitt, que dice algo fundamental. Un buen análisis económico no solo se fija en cómo una política afecta a un grupito de personas en el momento, sino en cómo afecta a todos, a la sociedad entera y a largo plazo. Entonces, si aplicamos esa idea al debate del comercio, ¿quién es ese gran grupo que casi siempre se nos olvida en la ecuación? Piénsenlo. Exacto. Somos todos nosotros, los consumidores. Miren este dato, que es para pensarlo dos veces. Un estudio de 1990 calculó esto. $170,000. Eso es lo que le costaba en promedio a los consumidores cada empleo que se salvaba gracias a políticas proteccionistas. $170,000 al año en precios más altos, muchísimo más de lo que ganaba la persona en ese puesto de trabajo. Y aquí está el meollo del asunto. Los aranceles y las barreras comerciales hacen que las cosas que compramos sean más caras, punto. Sí, claro que eso ayuda a la industria que están protegiendo, pero ¿qué pasa con el resto? Pues que todos tenemos que pagar más por esos productos, y eso nos deja con menos dinero para comprar otras cosas, no sé, para ir al cine, para comprar ropa, para lo que sea. Y esa bajada en el gasto, pues puede terminar perjudicando a otras industrias y hasta costando empleos en otros sectores. Es el efecto dominó que no se ve. Bueno, y hay otro tema que siempre sale en estas conversaciones. El famoso y temido déficit comercial. Siempre se habla de él como si fuera algo terrible, como si un país estuviera perdiendo un partido o perdiendo dinero. Pero, ¿es tan malo como suena? Vamos a ponerlo en blanco y negro. Que un país importe más cosas de las que exporta, ¿significa que está fallando? ¿Es una mala señal? La respuesta, y esto puede sorprender, tiene que ver con algo tan simple como la contabilidad. En la economía global, las cuentas siempre cuadran. El dinero no se evapora. Un déficit en un lado siempre se compensa con un superávit en otro. El dinero que sale para comprar cosas de afuera siempre vuelve. Y uno se pregunta, ¿cómo vuelve? Bueno, pues vuelve en forma de inversión. Un déficit comercial, en realidad, lo que significa es que los extranjeros están metiendo más dinero en un país de lo que ese país está invirtiendo afuera. Están comprando acciones, bonos, construyendo fábricas, así que, lejos de ser una señal de debilidad, muchas veces es todo lo contrario. Es una señal de que el mundo confía en esa economía y quiere invertir ahí. Hay una forma muy curiosa y hasta divertida de ver estas diferencias de precios y monedas en el mundo. El famoso índice Big Mac. Es simple, compara cuánto cuesta una Big Mac en diferentes países. Por ejemplo, en 2017, en Estados Unidos costaba un poco más de $5, pero en Turquía o en México, el equivalente era de menos de $3. Esto nos da una idea súper rápida de si una moneda está barata o cara, y cómo eso afecta el precio de todo lo que se comercia. Y todo esto nos lleva a la reflexión final. Si resulta que un déficit comercial también puede significar que un país es un imán para la inversión mundial, entonces la pregunta que queda en el aire es, ¿será que ganar en el juego del comercio es algo mucho, pero mucho más complejo que esa simple idea de exportar más de lo que se importa?